Previas investigaciones han mostrado cuáles son las barreras que los países en vía de desarrollo tienen que sobrellevar para poder utilizar estas herramientas de Big Data and e-commerce. Países en vía de desarrollo los entendemos como países que tienen un ingreso medio y bajo según el Banco Mundial. Entonces vamos a analizar las barreras desde tres características: la económica, la sociopolítica y la cognitiva. Y vamos a analizarla desde lo que ya hemos sobrepasado y las ventajas que nos ha traído y todavía lo que debemos trabajar. Entonces, la barrera económica, nosotros desde lo que ya se ha trabajado es que realmente tener una cloud o tener e-commerce y utilizar Big Data nos permite hacer de nuestros recursos mucho más efectivos, tener la información a una velocidad mucho mayor y poder tomar decisiones en tiempo real, decisiones que van a impactar nuestra empresa o nuestro emprendimiento desde el punto de vista económico. Otra característica es la oportunidad de llegar a un mercado mucho más globalizado, porque por medio de estas plataformas y de esta información y de estas herramientas podemos tener acceso a otros países, a otros mercados que nosotros en principio no habíamos contemplado. Otro punto a analizar es la solución a pagos locales que este tipo de plataformas nos provee o que este tipo de herramientas nos brinda. Por ejemplo, lo que les decía en un principio con Alipay, que ofrece pagos directamente en unos lugares y es una unidad de negocio particular ofrecida específicamente a pequeños pueblos o a pequeñas ciudades donde no tienen acceso muy fácil a internet. O en el caso de Colombia, tipo Unefecti, que es una unidad de negocio de Servientrega, que ellos lo que hacen es precisamente ofrecer un pago efectivo para un servicio que se quiera dar. Y desde el punto de vista económico, entonces, ¿cuáles son las barreras que aún permanecen? Bien, una de las más importantes es precisamente el no tener acceso a una banca o el no tener acceso a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Es más, casi el 60% de la población no tiene acceso, en el mundo no tiene acceso a este tipo de instrumentos. Otro es la falta de electricidad. Nosotros en Colombia somos un país rico, pero muchas veces países como Madagascar o vecinos como islas del Caribe que no tienen la electricidad, es muy posible que no puedan hacer uso de este tipo de herramientas. O por qué no decirlo también, el mismo idioma. Muchas de estas herramientas e-commerce vienen en idioma inglés y no toda la población habla inglés. O vienen en español y el porcentaje de población que habla este idioma no es mínimo comparado con el mundo entero. Entonces, o también otra de las barreras que tenemos que sobrepasar es precisamente la falta de data centers, de centros donde podamos almacenar la información de manera virtual. Claro, tenemos Amazon Cloud, tenemos Azure, pero estos no llegan muchas veces a todos los países en el mundo. Dentro de la barrera sociopolítica, entonces, vemos el manejo de la información, de la data, la privacidad de esa data. Entonces, una de las barreras que hemos sobrepasado es que cada día se habla más de la seguridad en cuanto a la información que estamos dando a nuestras organizaciones o a la información que dan los clientes a las empresas. Y esta información se protege. En Colombia tenemos el habeas data. En el mundo cada día se están creando nuevas leyes para manejar esa información. Y otra de las barreras que ya se están trabajando y que se han ido trabajando es precisamente la asociación en términos comerciales de determinados productos. Por ejemplo, en India existe lo que se llama NASSCOM. NASSCOM es una asociación que reúne a muchas empresas e-commerce de ese país. Y entrar allí tiene unas condiciones, y entonces las personas que logran entrar en NASSCOM saben que su data, que su información está de una u otra manera protegida. Y desde la barrera cognitiva, ¿qué cosas hemos mejorado? Por ejemplo, el uso, el mantenimiento y la actualización de este tipo de herramientas y plataformas es cada vez más sencillo. Y si tú crees que no puedes hacerlo, no importa, hay un staff detrás tuyo que está apoyando todo ese proceso. ¿Y qué es lo que te beneficia a la hora de darte a conocer con tu consumidor y de integrarte con las necesidades de ese consumidor?
Así como otra barrera que cada vez se está acercando más a nosotros es esta, es la comunicación, es el empezar a hablar del tema, en donde ustedes ya en este momento saben qué es Big Data, saben qué es e-commerce, saben para qué sirve y cómo funciona, y lo que les queda es la inquietud de cómo lo van a aplicar en sus emprendimientos, en sus empresas, en sus organizaciones. Y desde allí, entonces, se van a ir generando nuevas capacidades, y son capacidades que vienen a impactar positivamente la economía de su empresa y la economía del país. Entonces, estas capacidades, ¿cómo se están llevando a cabo? Por ejemplo, cada vez vemos más cómo Google ofrece cursos gratuitos de cómo utilizar las plataformas de Google Drive, o cómo utilizar sus plataformas de Azure, o cómo Microsoft ofrece cursos para utilizar Azure, o cómo Amazon está haciendo capacitaciones continuas, o cómo nosotros tenemos acceso cada vez más a virtualidad y a cursos virtuales que ofrecen este tipo de información. Entonces, desde la parte cognitiva, la barrera no es la falta de información, sino la falta de compromiso muchas veces de los países en la generación de esas capacidades. Es más, la semana pasada el país abrió una convocatoria para tener capacidades técnicas y tecnológicas y hacer esa construcción ofreciendo becas a muchos jóvenes colombianos. Y la barrera que aún está presente dentro de este punto cognitivo es realmente la falta de esas capacidades, de creación de esas capacidades, que aunque estamos trabajando en ello, aún existe una ausencia de esa información, así como la capacidad de poder tener en un data center toda la información respecto al país o respecto a información que que podamos tener acceso a ella. Ahora, para terminar, quiero hacerles un resumen de nuestro módulo virtual sobre Big Data. ¿Qué vimos? ¿Qué es Big Data? ¿Cuáles son esas características de Big Data? ¿Cómo Big Data se alinea con e-commerce para ofrecer estrategias y soluciones a problemas que tienen las empresas y los emprendedores? ¿Y cuáles son esas barreras que tanto se han sobrepasado como que aún están presentes dentro de las organizaciones y que debemos trabajar? Entonces, ¿cuál es tu tarea ahora? Revisa dentro de tu emprendimiento, de tu empresa, cómo esta información se puede alinear con tu estrategia de negocio. Y piensa a futuro cómo las nuevas unidades de información y de análisis entran dentro de tu organización. Así como cómo puedes, desde lo que tú haces, sobrepasar las barreras que aún están presentes en estos países en vía de desarrollo. Y Colombia, que tiene un gran potencial en este tipo de información, porque nosotros realmente somos un país rico, un país que no nos falta electricidad, que no nos falta internet, que no nos falta conectividad, y que aún hay muchas oportunidades de negocio y en el mercado que podemos empezar a trabajar. Para finalizar, quiero recomendarles nuestro libro, escrito por el profesor Neil Chetri de la Universidad de Carolina del Norte, por Torbjörn Fredriksson, que es el director del área de telecomunicaciones de las Naciones Unidas, y por mí, Diana Rojas Torres, que soy profesora en la Universidad de La Sabana. Es un libro súper interesante donde muestra todos los usos que tiene Big Data a nivel global en países en vía de desarrollo y cómo estos usos les ha permitido mejorar su economía, sus capacidades y sobre todo ha tenido un impacto positivo en los negocios.